Hola, soy Carlos. Hoy traemos un asunto que siempre trae de cabeza a muchos usuarios de Skywatcher y sus monturas. Y es que nos llaman diciendo, tengo un problema con la montura, ¿no la pueden reparar? Tengo un problema con el GoTo, no me va bien, tengo problema con el seguimiento y muchas de las veces el problema no es en la montura, sino un pequeño truquito de software que podemos solucionar nosotros mismos. De hecho, muchos clientes nos devuelven el feedback diciendo de que lo han podido arreglar y que no tenía nada más la montura. El mando Skywatcher tiene una peculiaridad y es que suele almacenar alguna alineación incorrecta y esto hace que de repente una montura que no iba perfectamente bien, esto puede pasarle a la EQ3, a la EQ5, a la HQ5, a la EQ6, a la EQ6R, a la EQ8, a la EQ8R, de que no iba perfectamente bien, de buena primera empieza a dar problemas. Lo primero que tenemos que hacer, antes de nada, antes de considerar que tenemos algún problema con nuestra montura, es directamente irnos al menú utilidades de la montura. Perdón, que me había ido directamente al menú utilidades, no sé por qué. Es directamente en el menú setup, tenemos factory settings o valores de fábrica en castellano, si lo tenéis en mando en castellano, y simplemente tenemos que dar a enter y decirle que sí, que nos pongan valores de fábrica y que nos resete el mando. Una vez reseteado el mando, podemos volver a intentar configurar una alineación con una estrella y veréis que la montura ha dejado de dar problemas. Simplemente esto. Gracias por seguirnos.